Bueno, ahora sí, ¿qué tal compañeros, compañeras? Todavía seguimos admitiendo asistentes que están ingresando de los diversos países, así que en unos, bueno, ya podríamos decir que podamos arrancar, estamos en unas 60 asistentes en este momento. En la medida de que vaya transcurriendo la charla se va a ir incorporando más compañeros y compañeras, y naturalmente que esto era un horario muy complicado, no solamente para nosotros acá en Argentina, producto de que recién culmina la jornada de trabajo, sino para todos ustedes. En España es un horario medianamente tarde para realizar una actividad de este tipo, son las 6:30 de la tarde, ya se cortó hace rato la jornada de trabajo, además es el 25 de noviembre, y bueno, de alguna manera tienen muy cerca en el tiempo ahora la movilización allá en España, y naturalmente que allá en Colombia estamos en pleno horario laboral. Así que lo que hemos ponderado, las diversas organizaciones que estamos acá presentes, pese a las dificultades que se presentaban, era realizarla de todos modos esta actividad. Como ustedes verán, se está grabando. Quédense tranquilos que no va a salir la cara de nadie en la grabación, solamente se va a ver la vista de los hablantes, más no los participantes, ni tampoco las conversaciones de chat, que las conversaciones de chat, para que sepan, están dirigidas para que todos ustedes puedan hacer consultas, preguntas a los administradores, y nosotros las estaremos leyendo cuando terminen las exposiciones, para que los destacados panelistas que tenemos acá presentes puedan evacuar las dudas, las consultas y demás. Así que sin más preludios, sin más preámbulos, me presento. Se darán cuenta que mi nombre no es Dalila Martínez, mi nombre es Facundo Miño, yo soy secretario gremial de la Comisión Interna del Fuero Penal de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Nosotros somos una organización que forma parte de este sindicato que les refiero, y que tenemos la conducción de varias comisiones internas que se dividen por fueros, y al mismo tiempo, bueno, hemos tenido una importante votación en las últimas elecciones sindicales de hace unos años, lo cual nos permitió ser congresales del sindicato por la minoría. Y bueno, queríamos, antes de arrancar, destacar de alguna forma que esta charla no surge solamente por una buena voluntad de las organizaciones convocantes, sino que nos hemos relacionado por algo muy importante, que es haber colaborado los compañeros en una lucha muy importante que hemos dado acá en el Poder Judicial de la Nación de Argentina contra la persecución sindical que se está viviendo en la obra social del Poder Judicial. Y bueno, básicamente agradecer siempre a los compañeros de Nacional Judicial, a los compañeros de comisiones obreras del sector justicia de España, porque tenemos un problema de eco, ¿no? ¿Algún celular? No. Teníamos ahí un problemita de eco. Ahí estamos. Digamos, agradecer a los compañeros y las compañeras de los dos sindicatos de nuestra parte, porque desinteresadamente, frente a la ayuda, al auxilio que le hemos pedido, sin ningún tipo de condicionamiento, sin ningún tipo de exigencias, dieron su apoyo desinteresado y total. Y esa lucha la hemos ganado.
Y ahora estamos viendo, ¿no?, que los compañeros de España están en una pelea muy importante por una recomposición salarial pactada en paritarias, pactarias en convenio colectivo de trabajo, y que el gobierno la está desconociendo, lo cual ha motivado que los compañeros y compañeras vayan a la huelga general el próximo 3 de diciembre. Los compañeros de Nacional Judicial también están en un conflicto por la mala liquidación de los salarios y digamos, por el tiempo transcurrido sin pagar a tiempo los retroactivos que deben cobrar los trabajadores y trabajadoras judiciales. Nos estamos encontrando, y eso es algo que sale natural, que de alguna forma nos vamos interesando las distintas organizaciones por los problemas que tienen las otras, se va generando, digamos, un relacionamiento que surge en gran medida en forma natural, y surge porque, bueno, básicamente porque está en el ADN de los trabajadores, entendemos. Los trabajadores somos una única clase en todo el mundo, y mientras más seamos unidos, más fuerza tenemos. Y eso lo comprendemos muy claramente. Así que, bueno, sin más preámbulos, digamos, ese es el contexto en el cual se pudo dar esta charla, y vamos a pasar directamente a presentar a los oradores. Vayamos ya buscando a la compañera Paula, que nos va a empezar esta charla en el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Básicamente vamos a estar discutiendo un poco el ordenamiento jurídico internacional a través del convenio 190 de la OIT, cómo eso tiene su repercusión en el ámbito internacional y también en el ámbito nacional de cada país. Por eso tenemos destacados oradores de cada país, y bueno, esta no será la última actividad, así es la primera, pero no será la última, y bueno, pretendemos continuar con este esquema de trabajo internacional y que cada vez se sumen más compañeros y compañeras de otros países. Así que sin más preámbulos, vamos a pasar a la compañera Paula Lozano. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Abogados Laboralistas de América Latina, y también es vicepresidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de Argentina. Agradecemos muchísimo la participación de ella en esta actividad. Es una destacada jurista y especializada también en este tema, y también pasar el aviso que los compañeros y compañeras de la Asociación de Abogados Laboralistas están realizando sus jornadas anuales justamente el día de hoy, con lo cual es doblemente el agradecimiento de que haya venido acá a participar la compañera, y también el día de mañana y el día siguiente, el día 27. Así que, bueno, sin más preámbulos, no sé si ya estás lista, Paula, te vamos silenciando el micrófono y arrancamos con tu exposición. Después de ello, vendrán unos breves minutos del compañero Luis Barizone, acá de Argentina, para que va a comentar muy rápidamente cómo enfrentamos el sindicato judicial el acoso laboral, y esa misma dinámica se va a ir repitiendo en cada país. Esperamos poder estar terminando esta charla en 1 hora y media como mucho, así que muchas gracias nuevamente a todos y todas por participar. Arrancamos con vos, Paula, si estás por ahí. Buenas tardes a todas y a todos y a todes. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación, especialmente a Facundo, al Frente Azul, a la CCO, a Zonal Judicial y a todas y todos quienes organizan esta actividad, que es tan significativa precisamente en un 25 de noviembre. Desde la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, nosotras venimos militando muy activamente por la ratificación de este convenio, con lo cual estamos en un momento, digamos, importantísimo, ya que nuestro país ha sido uno de los primeros países que ha ratificado el convenio 190 de la OIT. Empiezo por acá porque, digamos, esto es algo significativo, son más o menos 8 países en el mundo que lo han ratificado. Ya fue el 15 de diciembre del 2020, con lo cual ya se está por cumplir un año de la ratificación. Con lo cual hay una decisión, digamos, de darle carácter obligatorio a sus normas, a su contenido. En este sentido, pasó a integrar nuestro bloque de constitucionalidad. Sabemos que las normas de la OIT tienen carácter supralegal, que tienen carácter superior a las leyes inclusive, con lo cual esto nos genera una verdadera transformación para el mundo del trabajo a nivel interno. Yo puedo decir que es una norma que está en su contenido por delante y
es de avanzada con relación a las distintas leyes que tenemos vigentes hoy en nuestro país. Bueno, dicho esto, un paréntesis, me gustaría que me avisen cuando falten 5 minutos, porque son muchas cosas y seguramente para poder ir a lo central, ¿no? Para empezar, me parece importante contextualizar. Este convenio se aprobó el 21 de junio del 2019, justo en el momento del centenario de la OIT, y en un momento en donde la Organización Internacional del Trabajo venía con un parate normativo, ¿no? Es un órgano tripartito, es producto de las relaciones de fuerza entre estos sectores en pugna, el mundo del trabajo, empleadores, estados y sectores de trabajadores, y esta norma se logra dictar con yo puedo decir, con un consenso en algún punto, estos consensos precarios, ¿no?, que existen en el ámbito internacional, pero consenso al fin, de, digamos, tolerancia cero frente a la violencia del mundo del trabajo. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto no fue de un día para el otro que, digamos, de un modo gratuito se decide reconocer estos derechos, o reconocer que el derecho a una vida libre de violencias en el mundo del trabajo es un derecho humano también, como dice el convenio, sino que tuvo que ver fundamentalmente con grandes luchas que se dieron y que fueron también receptadas y visibilizadas por un organismo internacional como es la OIT. Especialmente la OIT reconoce como antecedentes de este convenio a lo que ha sido en Argentina el movimiento de Ni Una Menos, que se da desde el año 2015, al movimiento Me Too en Estados Unidos, y a las múltiples manifestaciones que se han dado a lo largo y ancho de todo el mundo. Acá, como sé, hay representantes de Colombia, de España también, son países donde también se dieron y se están dando grandes luchas al respecto. Este convenio marca un paradigma nuevo en lo que hace a lo que es el abordaje de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Ya que hasta la sanción de esta norma, en general, y si nosotras y nosotros vemos lo que es la jurisprudencia en nuestro país, en general siempre en lo que tiene que ver con la violencia y el acoso se puso la mirada en descripciones que apuntaban a constatar intenciones subjetivas del agresor o la agresora, a constatar la repetición de la conducta a lo largo del tiempo, y ciertos parámetros que muchas veces hacían muy exigentes y difíciles de constatar efectivamente que digamos, este flagelo. Este convenio da una nueva definición de violencia y acoso, ahora la voy a mencionar. Esto es algo muy significativo en ese punto también. ¿Es nueva? O sea, esto me importa decirlo. ¿Es algo nuevo la violencia y acoso en el mundo del trabajo? En realidad no es algo nuevo. Desde que existe el sistema económico de explotación capitalista, vamos al siglo XVI, siglo XVII, es un sistema que desde que se constituye se lo hizo sobre la base de la violencia. Es decir, cuando digamos, miles de campesinos pierden sus tierras, pensemos en el momento de la acumulación originaria en Europa, y este modo de producción que se extiende a nivel mundial, esto fue de la mano de altos niveles de violencia. Y no solo de violencia en el sentido que muchísimas personas perdieron sus tierras, sus herramientas de producción, y no tuvieron más que ofrecer, digamos, su fuerza de trabajo a cambio de un salario para subsistir. Esto también conllevó discriminaciones y diferenciaciones al interior del sector trabajador, de la clase trabajadora, entre varones y mujeres. O sea, también esto se lo hizo de la mano, o sea, por un lado se conformó esta clase trabajadora, pero el interior de la clase trabajadora también no fue algo homogéneo. ¿Por qué? Porque a las mujeres, en este paso, estoy haciendo un análisis histórico porque me parece que no es menor, hablo de los siglos XVI y XVII, y especialmente ya entrado el siglo XIX se consolida esto, se va formando un modelo, digamos, familiar y un modelo, digamos, de trabajador en donde el varón trabajador es quien se va a ocupar del ámbito productivo, quien va a percibir el salario, y a las mujeres se le asignan los trabajos reproductivos, no remunerados, invisibles, lo que hoy llamamos trabajos de cuidados. Es importante ir a este origen porque esto es la base hoy de múltiples discriminaciones, diferenciaciones y brechas que existen. Hoy padecemos brechas de acceso al empleo,
brechas salariales entre los distintos géneros, y un sistema patriarcal que, digamos, no solo, por un lado, en el caso de las mujeres, nos coloca en un lugar, digamos, de subordinación por ser trabajadoras, sino también, digamos, esta doble discriminación también por esta asignación de los trabajos reproductivos. Toda esta conformación de este mundo del trabajo, que ya lleva siglos, esto no, en los cimientos no se ha transformado. Y esto fue de la mano de la violencia, esa asimetría propia de la relación laboral y esas diferenciaciones de género, ese formato patriarcal, es la base de la violencia laboral, del acoso, y especialmente por razón de género. Me importa hacer este análisis histórico porque, vuelvo a repetir, hoy lo que hemos logrado es la visibilización de esto. No es que recién es un fenómeno nuevo la violencia del acoso en el mundo del trabajo. Hay una autora, Silvia Federici, que me encanta siempre mencionar, que dice: el proceso de cercamientos no ha cesado. Es decir, permanentemente en la historia vuelve a haber expropiaciones y vuelve a generarse, digamos, esas diferenciaciones que hoy persisten, ¿no? Pensemos lo que ha sido la Casa de Brujas, por ejemplo, ese formato que, bueno, en el derecho penal se estudia bastante, en el derecho de trabajo no, muchas veces está invisibilizado, pero ahí hubo un formateo de un nuevo tipo de mujer, ¿no? De la mano de un modelo binario, ¿sí? Que hoy está en crisis. Sin duda en nuestro país ha habido muchos avances en materia de géneros, pero en el ámbito laboral esas diferenciaciones en las leyes, digamos las leyes que están por debajo de la Constitución, no ha sido modificado demasiado. Sin ir más lejos, seguimos teniendo una ley de contrato de trabajo, esto es aplicable al sector privado, pero que da un concepto, forma estereotipos, que por ejemplo, y pongo meramente un ejemplo, en la licencia por paternidad prevé 2 días nada más, ¿no? Esto es para el sector privado, en algunos espacios del ámbito público se aplica, pero digo, marca también un paradigma. Y vuelvo al convenio para no irme de tema. ¿Por qué yo decía que el convenio genera un nuevo concepto? Bueno, por esto que reconoce el derecho de toda persona a un mundo libre de violencia como un derecho humano, reconoce la tolerancia cero, y reconoce un compromiso de todas las partes en erradicar, prevenir, sancionar y eliminar la violencia de acoso. Establece que la violencia y el acoso por razón de género afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas. Es decir, el ámbito de protección del convenio es para todos los géneros, pero especialmente para mujeres y niñas. Y obliga a adoptar un enfoque inclusivo e integrado, justamente teniendo en cuenta que muchas veces estas situaciones de violencia y acoso se dan en situaciones en donde la discriminación es interseccional. ¿A qué le llama interseccional el convenio? Es decir, la persona sufre discriminación, posiblemente por ser trabajadora, por ser migrante, por ser mujer, por pertenecer a cierta religión, por cierta raza, es decir, se dan en forma simultánea múltiples padecimientos. Este concepto de interseccionalidad, el convenio lo menciona permanentemente. Reconoce que la violencia de acoso en el mundo del trabajo afecta la dignidad, es incompatible con el trabajo decente. Esto es fundamental. Y ya tiene, que ahora voy a ir al concepto de violencia, una definición absolutamente amplia. Incluye también lo que es los efectos de la violencia doméstica, algo que en principio es ajeno al mundo laboral, pero también obliga a que los empleadores realicen todas las acciones a su alcance para mitigar los efectos de la violencia doméstica también en el mundo del trabajo. Ahora voy a ir más en detalle. Bueno, entrando ya en la definición de lo que es violencia y acoso en el mundo del trabajo, en el artículo 1 del convenio, bueno, algo que no dije antes, hace una buena síntesis de todos los instrumentos internacionales que fueron antecedentes del convenio. Es decir, este convenio es la primera norma universal que regula y sanciona la violencia laboral y el acoso en el mundo del trabajo. En este sentido, revolucionaria, pues la primera norma. Pero hay un montón de antecedentes, desde la CEDAW,
la Convención Interamericana para erradicar la violencia contra las mujeres, el convenio 111 de la OIT sobre eliminación de la discriminación en el mundo del trabajo. Es decir, hay un sinnúmero de normas que las toma como antecedentes y también las incluye y las menciona. Y cuando va a la definición de violencia, esto yo decía que genera un cambio de 180 grados, porque en lugar de hacer una definición acotada, donde exige quizás constatar intencionalidades, que a veces es lo que más cuesta, esos estándares probatorios que se tornan imposibles muchas veces, dice que la expresión violencia de acoso designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez, esto es importante, o sea, no exige que se dé durante determinada cantidad de tiempo, como a veces la jurisprudencia en su momento lo ha exigido. En varios fallos se exigía que se dé durante 6 meses, por ejemplo. No, el convenio dice que podía darse una sola vez, depende del daño que ocasiona en realidad. No interesa tanto la cantidad, sino que sea susceptible justamente o que cause un daño físico, psicológico, sexual o económico, también incluye el convenio. E incluye la violencia de acoso por razón de género. Por eso yo decía que regula en forma general la violencia de acoso para todos los géneros y especialmente a mujeres y diversidades. Algo que me parece también importante mencionar respecto a la violencia y acoso en lo que hace al mundo del trabajo es la definición que da del mundo del trabajo. En eso también es absolutamente transformador. Incluye no solamente a los trabajadores asalariados, sino a todas las personas que tengan alguna relación con el ámbito laboral. Por ejemplo, pueden ser pasantes, no importa la situación contractual, es decir, no importa la forma, algo que en el derecho del trabajo le llamamos primacía de la realidad. Importa realmente que la persona, digamos, esté trabajando, más allá de la forma que tenga su relación contractual. Pasantes, aprendices, trabajadores despedidos, eso es importante también, postulantes. En el momento de postularse un empleo es un momento en donde muchas veces se genera discriminación, se generan situaciones de violencia también, la incluye, y también incluye a quienes ejercen la función de empleador en el convenio. Es decir, reconoce violencia, como se le llama, vertical, ascendente, horizontal, y en los distintos sectores, tanto público, privado, economía formal, informal. En el ámbito espacial, esto en el artículo 3, considera el lugar de trabajo a todos los espacios donde la persona tiene relaciones, es decir, puede ser el comedor, el trayecto, las instalaciones sanitarias, donde cuando se realiza algún evento, las TICs, esto que en la 3 minutos, pandemia... doctora. ¿Cómo? Perdón. Le quedan 3 minutos. Oh, bueno, corre un Le montón. veníamos mandando mensajes hace rato. Sí, disculpas. Bueno, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación también. En ese ámbito también sabemos que se puede desarrollar violencia porque es donde se exacerba el poder patronal. Entre los principios fundamentales, da un lugar fundamental a las organizaciones sindicales. Es decir, obliga a que justamente en la negociación colectiva y digamos, el respeto a la libertad sindical sea una de las maneras para erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Todo el tiempo estoy diciendo violencia y acoso en el mundo del trabajo porque no hace, o sea, a ambos conceptos les da los mismos efectos y la misma cobertura. Esto también es importante. Es fundamental las obligaciones que establece para las partes, que son los estados, pero dentro de las partes, para todos los actores del mundo del trabajo, para sindicatos, para empleadores y para los estados. Hay obligaciones de adecuar la legislación interna. Hoy Argentina nos obliga a tener una ley de violencia laboral que no tenemos. Nosotros tenemos una ley que protege especialmente de protección integral para las mujeres, donde se reconoce como una modalidad la violencia laboral, pero no tenemos una ley de violencia laboral. También nos obliga a adecuar la legislación en materia de riesgos del trabajo. Nuestra legislación, la ley 24.577, es absolutamente restrictiva, 557, perdón, en lo que hace al reconocimiento de los efectos de los riesgos psicosociales. Este convenio es muy de avanzada con relación a la ley y tiene carácter superior a la ley de riesgo del trabajo, con lo cual la violencia laboral y sus efectos debe ser reconocido como un riesgo del trabajo también, adecuándonos al convenio.
da un rol muy activo a las delegadas y delegados en el lugar del establecimiento, obliga a que existan mecanismos, protocolos para que se canalicen las denuncias al interior de los establecimientos laborales, pero también que se garantice plenamente el acceso a la justicia. En el sentido, la recomendación establece que una de las formas, por ejemplo, para sancionar la violencia, también puede ser la readmisión en el empleo. Esto es algo fundamental, ¿sí? En el derecho, en lo que hace al ámbito privado, en nuestra legislación, nosotros tenemos un sistema de despido, salvo en la pandemia, ¿no?, que están prohibidos ahora, pero en donde se puede despedir, es un ilícito, pero tiene efectos, sin causa. Bueno, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como acto discriminatorio es nulo, y en ese sentido se puede solicitar la readmisión, el convenio también lo reconoce. Es decir, también establece obligaciones de reconocer formas de prueba para garantizar un verdadero acceso a la justicia, protección de los testigos, de las víctimas. Es decir, hay una multiplicidad de disposiciones que son de avanzada respecto a nuestra normativa, y que en tanto ya está ratificado y se cumple un año, este convenio es obligatorio para nuestro Estado, y hay que ponerlo en práctica, conocerlo, e ir adecuando paulatinamente toda nuestra legislación interna y nuestras prácticas colectivas y sindicales al mismo. Muchísimas gracias. Disculpen, queríamos comentarlo, pero bueno, la realización de la charla está ampliamente justificada. Acá hay gente que se está infiltrando la charla y está mandando groserías, obscenidades y expresiones misóginas a las compañeras que están acá como administradoras, y bueno, estuvimos muy metidos en eso para limpiar un poco la lista de asistentes. Ya creo que lo tenemos dominado el tema, pero bueno, evidentemente la realización de este tipo de actividades, ¿no?, donde se discute la violencia, donde se discute la perspectiva de género, hay gente, sectores retrógrados, antiderechos, que le molesta. Así que quiere decir que vamos por el buen camino. Así que bueno, nada, le pasamos acá a la palabra al compañero Luis Barizone, que nadie va a interferir en la actividad, se va a desarrollar normalmente, y va a expresar las palabras que tenemos acá desde el Frente Azul Bermellón de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, tan como lo teníamos previsto. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Barizone, soy integrante de la agrupación, como así también integrante de la agrupación Azul, como así también integrante del Frente Azul Bermellón, que somos uno de los espacios organizadores de esta charla. Antes que nada, saludar a todos los presentes, felicitar a la doctora que hizo un desarrollo muy bueno, que me precedió en la palabra, y nada, contarles un poco lo que venimos haciendo acá a nivel gremial con respecto a estos temas en particular. Nosotros desde nuestro frente denunciamos en más de una oportunidad a jueces, secretarios, solicitamos ante la Corte que se regularice esta situación, que nos capaciten para estar en conformidad con lo que indica la ley, como explicaba la letrada anteriormente. Y bueno, esto nos dio fuerza para seguir defendiendo a los compañeros y compañeras que estaban pasando por este proceso lamentable, que siempre es necesario acompañar a la víctima, siempre es necesario prestarle un oído, escucharla, aconsejarla, y como así también tratar de que lo que está padeciendo sea lo menos agresivo posible, porque de esa forma podemos nosotros cuidar a la víctima en este caso. Para nosotros estar al lado de una compañera o un compañero que sufre estas persecuciones sexuales o laborales nos resulta sumamente importante respaldarlos y ayudarlos a ellos y buscarle una solución al tema. Muchas veces los conseguimos, por suerte vamos en buen camino. Sí evidenciamos que sigue siendo un ámbito muy patriarcal el Poder Judicial de la Nación, es un ámbito donde la realidad indica que los hombres con poder lo ejercen de una forma sumamente despreciable, maltratando, acosando y haciendo toda clase de persecuciones a los empleados. Nosotros nunca lo permitimos, no lo vamos a permitir, y trabajamos en defensa de todos los compañeros en general, y más aún cuando se trata
de una persona que sufre esta clase de acosos. Respaldamos la decisión de la víctima, la acompañamos, si es necesario hacemos las denuncias correspondientes ante las cámaras como corresponde, y si es necesario llegamos también hasta la corte. Por suerte, y gracias al trabajo que venimos dando de este frente, conseguimos soluciones, y la verdad que nos enorgullece poder estar en estos momentos acompañando a los compañeros y buscando las soluciones para las compañeras que sientan este acoso, ¿no? Así que bueno, nada, saludarlos, felicitarlos, y obviamente que, como Facundo dijo en un principio, este es el comienzo de algo que queremos profundizar, de que queremos llevar adelante. Como les dije antes, nosotros somos una parte organizadora de esta charla, donde también están los compañeros de España y de Colombia, donde han puesto su esfuerzo y hemos trabajado firmemente en estos días previos a esta capacitación para que salga todo bien. Como Facundo Miño les comentó antes, sufrimos algunas clases de inconvenientes, pero ya lo vamos solucionando, y eso indica que a gente molestando, y nos da aún más fuerza para estar en defensa de las compañeras y los compañeros que son acosados. Así que, por mi parte, nada más. Le doy la palabra a la siguiente persona que van a capacitar, que nos va a capacitar. Muy buenas tardes a todos. Los saludamos desde Colombia. Somos Azonal Judicial, el primer sindicato de la rama judicial en Colombia, fundado en el año de 1976. Estamos ante un tema fascinante porque nos interesa garantizar los derechos de los trabajadores, y muchas veces decimos que en este tema del acoso, los compañeros de trabajo que guardan silencio son tan responsables. Tenemos a la compañera Liliana Vega, que es juez laboral, va a intervenir por Colombia. Ella es representante del COPAS por los trabajadores de la rama judicial, periodo 2021-2023, es miembro de la Junta Directiva de Azonal y también es magíster en Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Ella representa nuestra unidad de defensa en lo que tiene que ver con el acoso laboral. Con ustedes, la doctora Liliana Vega. Doctora, tiene el uso de la palabra. Sí, buenas tardes a todos. Cordial y atento saludo desde Bogotá. En este momento nos encontramos atendiendo una fría tarde capitalina, y para mí en verdad es un honor estar acompañando a este selecto grupo de activistas desde los sindicatos de Argentina y de España en la lucha tan difícil que representa para los trabajadores la eliminación del acoso y la violencia en el trabajo. Dando continuidad a la interesante disertación que hizo la doctora Paula, yo quisiera remontarme a los antecedentes inmediatos que llevaron a la Organización Internacional del Trabajo a la expedición tanto del convenio 190 del 2019 como de la recomendación 209 del mismo año. Y básicamente se debe al análisis de cifras que se habían obtenido de los análisis de las denuncias reiteradas presentadas no solamente por las organizaciones sindicales, sino también por las organizaciones gremiales representadas por los empresarios en torno a la parálisis de su aparato productivo, y al hacer el diagnóstico encontrando que la principal causa era los ambientes de trabajo tóxicos o malsanos. ¿Y por qué razón había necesidad de revisar esas dinámicas de trabajo? Pues porque básicamente estaban generando pérdidas millonarias en el proceso productivo y pérdidas importantes también en cuanto al desempeño laboral de trabajadores valiosos, porque sabemos perfectamente que el acoso y la violencia de cualquier tipo inferida sobre la condición humana pues genera efectos devastadores que en no pocas ocasiones generan la falta de la característica tan importante de todo ser humano, cual es la empleabilidad.
Y esos estudios conllevaron básicamente a que se hicieran informes preliminares sobre violencia y acoso contra los hombres y mujeres en el trabajo a partir del año 1996, con los cuales se trataba de visibilizar los efectos nocivos de este tipo de circunstancias dentro del ámbito laboral. Básicamente se había establecido que el 5% de la población laboral encuestada a nivel mundial era víctima de hostigamiento en el ámbito del trabajo. Que, por ejemplo, en los Estados Unidos para las mujeres el homicidio se había convertido en la causa principal de defunciones en el lugar de trabajo. Que en el Reino Unido el 5.3% de los trabajadores fue víctima de persecución laboral y un 78% era testigo mudo de ese tipo de comportamientos. Que los resultados señalaron igualmente que los problemas relacionados con la violencia en el trabajo rebasaban las fronteras de los países, los ámbitos de trabajo y cualquiera de las categorías profesionales. Es decir, que eran víctimas de acoso laboral no solamente las organizaciones laborales dedicadas a labores operativas o netamente productivas en el trabajo manual, sino en las altas esferas del trabajo intelectual, porque definitivamente el trabajo es un medio competitivo que genera en no pocas ocasiones roces por figuración o necesidad de figurar personalmente. Siguiendo esas reflexiones y analizando los datos presentados, esos informes arrojaban que la Organización Mundial de la Salud estimaba igualmente que 1 de cada 6 personas se enferma como consecuencia del maltrato en el trabajo. Que la Organización Internacional del Trabajo advierte que el 15% de los suicidios verificados en Suecia se debían al hostigamiento laboral, que según informe de la Universidad de Alcalá en el año 2001, para los españoles el acoso laboral era una forma pesada de carga cotidiana, que los empleadores pierden hasta 13.000 millones de dólares como costo económico en consecuencia del acoso en países como Australia, según la tercera edición del informe Violencia en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Y según esa tercera encuesta europea sobre condiciones de trabajo en la Unión Europea, que fue publicada por la OIT en el 2000, se estableció que un 9% de los trabajadores europeos había sido víctima de mobbing, es decir, 13 millones de personas, aproximadamente el 8.1% de la población laboralmente activa. Por ejemplo, en España ese porcentaje se encuentra en torno al 5% y la encuesta de la sociedad más o menos de 90 millones de euros por bajas o invalidez profesional. A este tipo de costos es lo que yo me refiero en cuanto al interés suscitado verificado por las empresas en torno a la necesidad de abolir o eliminar o por lo menos neutralizar las manifestaciones de las relaciones tóxicas que se verifican en los entornos laborales y que se suscitan en presencia de conductas de acoso y violencia en el trabajo. De esa manera que el último informe presentado en el 2008 arrojó evidencias de cómo los sindicatos podrían contribuir a gestar cambios reales y positivos en el lugar de trabajo, con la finalidad de proteger a los trabajadores y de manera particular a las trabajadoras, es decir, a las mujeres que nos desempeñamos en los espacios productivos, puesto que, como lo dijo mi compañera en precedencia, para nadie es un secreto que las mujeres somos más frecuentemente sometidas a vejámenes y a conductas que pueden catalogarse como acoso o violencia en el trabajo. Y se incentiva a los sindicatos a integrarse a este tipo de políticas de prevención o erradicación del acoso y la violencia en el trabajo a través de la formulación de campañas de sensibilización, de la integración de componentes de prevención dentro de los pliegos de peticiones que son presentadas en las negociaciones colectivas para generar medidas constructivas que fortalezcan de manera eficiente espacios saludables que favorezcan la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Eso sí, en no pocas ocasiones teniendo que desafiar con frecuencia las formas institucionales y estructurales de discriminación contra los trabajadores. Igualmente en ese informe se establecieron o se determinaron tres objetivos relacionados de manera clara. El primero era mostrar el papel que los sindicatos juegan para prevenir y luchar contra la violencia en el trabajo, compartir experiencias de aprendizaje, promover debates y mejorar el rol de los sindicatos a un plano más activo.
abordando de manera sistemática la prevención y eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo. Igualmente, ese informe tenía 3 objetivos, cuál era mostrar el papel de los sindicatos en la prevención y lucha contra la violencia en el trabajo, facilitar la integración de los factores de prevención a través de la gestación de campañas educativas con las bases sindicales, fomentando relaciones saludables incluso dentro de los mismos sindicatos. De esa manera fue que posteriormente, y como se especificó por mi compañera en el año 2019, fueron expedidas tanto el convenio 190 como la recomendación 206 del 2019 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso. Como fue expuesto por mi compañera en precedencia, aspectos muy relevantes e importantes del convenio, yo tengo en mi temática la importancia de resaltar los puntos más relevantes de la recomendación 206 del 2019, que básicamente desarrolla como principios fundamentales la adopción y aplicación del enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género, puesto que lo hemos venido insistiendo reiteradamente, son las mujeres en los espacios laborales las que más son llevadas a vivir este tipo de situaciones que en no pocas ocasiones son toleradas o permitidas por los empleadores. Igualmente, se establece que la violencia de género debería abordarse desde un campo preventivo, sancionatorio, conllevándolo incluso al derecho penal si este procedía a la creación de tipos penales que tiendan a sancionar este tipo de conductas y la integración del componente de prevención en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Igualmente, debería fomentarse la participación de los trabajadores en la elaboración, aplicación y el seguimiento de la política del lugar de trabajo respecto a la cero tolerancia de conductas de acoso y violencia en el trabajo, el diseño y aplicación de programas de prevención de la violencia y el acoso, y si era procedente establecer mecanismos que facilitaran la medición de estos índices de prevención. Definir derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores a través de la catalogación de conductas claras que puedan ser definidas como acoso laboral con miras a generar ámbitos de prevención claros. Discúlpame. Para recordarte que nos... ¿Perdón? Para recordarte que nos quedan 5 minutos. Ya, ok, perfecto. De esa manera, entonces, la recomendación 206 del 2019 viene a complementar o a integrar de una manera más efectiva lo que se ha realizado, se ha generado a través del convenio. Igualmente, ¿de qué manera se ha integrado esta disposición a nivel nacional? Pues en Colombia tenemos una ley específica de prevención y sanción del acoso laboral especializada y concretada en la ley 1010 del 2006. Y de igual manera se han desarrollado de manera paulatina normas técnicas especiales en manejo y prevención del riesgo psicosocial, como por ejemplo la resolución 2646 del 2008, mediante la cual se establecieron disposiciones y se definieron responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo, que básicamente implican la integración del componente de prevención en la aplicación de diagnósticos medibles, como es la batería de manejo y prevención de riesgo psicosocial, que está constituida por una serie de encuestas o preguntas que se formulan a los empleados con el objeto o de los trabajadores con el objeto de generar matrices de riesgo que permitan a los empresarios o a los empleadores diseñar mecanismos de prevención y erradicación de esos factores de riesgo más comunes en el ámbito laboral. La ley 1616 del 2013 respecto a la promoción de la salud mental y la prevención del trastorno mental en el ámbito laboral, que apenas se está desarrollando, se está integrando en el campo de la prevención, por ejemplo, en rama judicial. La resolución 2404 del 22 de julio del 2019, mediante la cual el Ministerio de la Protección Social adoptó y actualizó la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial en la guía técnica.
Y de manera final, ¿qué ha hecho Azonal Judicial con base en todas estas disposiciones o la articulación práctica que debe darse del convenio 190 como la recomendación 206? Pues básicamente iniciamos formulando una campaña que se llama Despachos Garantes, que era una campaña audiovisual, lúdica, pedagógica, que trataba de informar y socializar a todos los empleados y funcionarios de la rama judicial en el ámbito de aplicación de la Ley 1010 del 2006. Posteriormente empezamos a integrar y a desarrollar todos los componentes de las resoluciones emitidas anteriormente en cuanto al enfoque preventivo del acoso y la violencia en el trabajo, desde la aplicación de instrumentos técnicos, haciéndonos el acompañamiento con la administradora de riesgos laborales. O sea, el campo experimental de este tipo de mecanismos está siendo articulado a través de la administradora de riesgos laborales, que se encarga de suministrar los servicios de prevención en la rama judicial. Con base en eso se han expedido circulares, por ejemplo, de cero tolerancia frente al acoso y la violencia en el trabajo, que es de obligatoria observancia a nivel nacional. Se ha incorporado el componente de la batería de riesgo psicosocial y se está aplicando a la generalidad de la población judicial a nivel nacional. Estamos esperando sus resultados para adoptar la matriz de riesgos y con base en ellas generar los espacios de solución que deberán adoptarse. Básicamente es eso lo que quería compartirles en esta oportunidad y muchas gracias por la invitación. Bueno, le agradecemos a la doctora Liliana. Ella es coordinadora de la Secretaría de Seguridad Social. Esta secretaría recibe todos los casos que se presentan en el país. De alguna manera se ha visibilizado y la labor de Azonal con las competencias de la doctora Vega nos ha permitido llegar a cada uno de las personas que sufren este tipo, digamos, de ataques. Ahora, en las altas cortes, en los tribunales, en los juzgados se viene presentando, y lo que queremos precisamente es que en la medida que se conozcan estos casos, podemos tener una mejor respuesta, una mejor capacidad de respuesta. Pero es importante que la gente denuncie. Muchas veces no se denuncia, y ese es el llamado a todos los compañeros judiciales. La sensibilización y a partir de allí la visibilización de esta problemática. Muchas gracias, Facundo. Buenas tardes a todos. Perdón por los problemas técnicos. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Luis Calero, secretario general del sector justicia de las Comisiones Obreras de España. Bueno, muchas gracias y un saludo afectuoso desde España a los compañeros y las compañeras de Colombia y Argentina, del ámbito judicial y de la izquierda sindical. Va a intervenir por parte de Comisiones Obreras el compañero Ángel Cítores, que es el secretario y responsable de Salud Laboral de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, federación en la que está integrada el sector de justicia. Así que sin más, repito el saludo, agradecer como coanfitrión a todas las personas asistentes su participación, dadas las dificultades horarias que en uno u otro caso, por coincidir con la jornada laboral en parte en Sudamérica o con la tarde, y precisamente hoy en que en esta hora se están desarrollando las manifestaciones por todo el país con motivo del Día Internacional contra la Violencia sobre las Mujeres. Y sin más, doy la palabra al compañero Ángel Cítores. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas desde España. Lo decía el compañero Luis. Hoy las personas de este país, también las de comisiones obreras, están reivindicando estar y vivir libres y desterrar para siempre la violencia machista. Hoy, 25 de noviembre, nuestra labor es estar, como hemos estado esta mañana en los centros de trabajo y ahora esta tarde en las manifestaciones en la calle para acabar con la lacra de la violencia machista. Dicho esto, la verdad es que me ha parecido muy interesante todo lo que se ha comentado hasta ahora, ¿no? Tanto la licenciada Paula como la licenciada Lidia, creo que ese es el tratamiento, perdonadme si no es así, han hecho una exposición muy interesante de lo que es la ratificación del convenio 190 de la OIT. Creo que para todos nosotros y nosotras
es importante el poder acabar con el acoso laboral. Acoso laboral y con el acoso sexual y con cualquier tipo de acoso que se produzca tanto en nuestros centros de trabajo como en nuestras vidas. Para ello, tenemos que utilizar todas las medidas y todas las formas que tengamos y que estén en nuestras manos. A mí el convenio me parece una muy buena herramienta, pero me preocupa el cómo se va a desarrollar todo eso en cada país y cómo se va a llevar a cabo en cada sitio. Hasta ahora, y lo he visto, en los 3 países tenemos legislación sobre prevención de riesgos laborales. Algunos tenemos en nuestras empresas y también en la legislación el desarrollo de protocolos contra el acoso, pero la experiencia me dice que a la hora del desarrollo estas cosas tropiezan de frente contra la parte organizativa del desarrollo del trabajo. Y a las empresas y a las administraciones es una dificultad terrible para ellas en el momento que les tenemos que hablar, yo lo digo como sindicalista, de que hay que modificar cuestiones organizativas para acabar con situaciones de acoso. Por lo tanto, yo me he preparado una presentación muy bonita con esto del 190 de la OIT, si queréis os la mando, pero creo que tiene poca utilidad porque la doctora Paula hizo una maravillosa exposición, con lo cual me desarmó totalmente. Ya no tengo parte para poder llevarlo a cabo. Pero sí quiero entrar en la parte práctica. Nosotros en Comisiones Obreras desarrollamos una forma de medir un método para medir los riesgos psicosociales. Es el modelo ISTAS 21 y es un modelo práctico y es un modelo catalogado y además validado por incluso el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es lo que os decía antes, la puesta en marcha, la puesta en práctica de todo esto, en el día a día. Y comentaban los sindicalistas de Colombia y de Argentina las situaciones de acoso que ellos viven en sus propios sectores. Hay sectores muy jerarquizados y la justicia es uno de ellos, donde las situaciones de acoso, desde arriba para abajo y en el mismo nivel, permitidas desde arriba, pueden ser son muy comunes. Y tenemos que buscar métodos y maneras para acabar con eso. Y vuelvo al principio. Protocolizar, acordar, mejor dicho, acordar, protocolizar y poner en marcha. Esa es la única forma que tenemos de buscar métodos que puedan ayudar a los trabajadores y trabajadoras, tanto de la justicia como de cualquier otro gremio, a acabar con esto. Yo creo que hoy, bueno, por lo menos los 3 países que estamos aquí representados, tenemos claro que el acoso laboral y el acoso sexual es una de las lacras que seguimos teniendo. Y tenemos claro que aunque hemos avanzado mucho, a base de campañas, a base de formación, pero no hemos avanzado lo suficiente porque todavía están. Y lo decía la doctora. Las horas perdidas de trabajo por incapacidades temporales producidas por situaciones de acoso que muchas de las veces acaban en bajas laborales por depresiones o por otras cosas que muchas de las veces se enmascaran. Y cuestiones como alcoholismo, consumo de drogodependencias, que a veces tienen que ver, cuando sigues investigando un poco, tienen que ver con el acoso que muchas veces está producido en el trabajo y se enmascaran de esta forma a base de la impotencia de las personas. Todo esto quiero poner en su lugar el tema de la necesidad de las evaluaciones de riesgos psicosociales y de las evaluaciones de riesgos. Creo que es importantísima la labor, no sé cómo lo llaman ustedes, la labor de los comités de salud laboral dentro de las empresas para poder avanzar en todo esto. Creo que es importante que nosotros como sindicalistas pongamos encima de la mesa todas las situaciones, todas. No colaboremos en tapar ninguna. Todas las situaciones, provengan de donde provengan. Y al final seamos proactivos en buscar soluciones.
y proactivos en hacer propuestas. La salud de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, y muchas veces de sus familias, está en el trabajo que podamos hacer. Yo creo que una de las cosas más importantes del convenio 190 de la OIT es el que con que haya una vez acoso ya es suficiente para que haya acoso. El que se tenga en cuenta que el acoso puede ser en el centro de trabajo, en el lugar de trabajo, en los aledaños del lugar de trabajo, incluso fuera del lugar de trabajo. Y que el convenio 190 no se obligue a empresarios, administraciones y trabajadores, sindicatos, a negociar y acordar medidas. Creo que eso es lo más importante. Y creo, en base a eso, a lo que tenemos que modificar nuestras legislaciones de nuestros países para seguir avanzando en todo esto. Porque si no, tendremos un convenio muy bonito, pero será de poca utilidad. Y es importante que nosotros, en este caso las 3 organizaciones sindicales, planteemos a nuestros delegados, a los compañeros que que representamos, que tenemos que avanzar todos en esta lucha, en el día a día, en la pelea. Esto es una pelea, se puede llamar de muchas formas, porque yo siempre digo, salimos de casa con muchas ganas y nos volvemos siempre con un poquito, con muy poquito. Pero ese poquito, cuando miras hacia atrás a lo largo de los años, es un avance importante. Creo que hemos avanzado mucho. Y creo que hemos hecho cosas importantes. Pero no podemos plantear que es suficiente. No es suficiente. Tenemos que seguir peleando. Y bueno, con lo poquito que ustedes me han dejado, pues he intentado hacerlo pues, lo mejor que he podido. Y esto es lo que hay. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ángel, compañero. A continuación va a intervenir la compañera Tini Navas, que es la responsable de la mujer e igualdad de la Comisión Ejecutiva del Sector de Justicia, de Administración de Justicia, de Comisiones Obreras. Pero antes, permitidme un minuto o medio para poner en valor una mención que ha hecho Ángel, que me ha precedido, a la Fundación ISTAS de Comisiones Obreras, Fundación para la Salud en el Trabajo y la Seguridad. Os invito a visitar su página. El método ISTAS 21 de evaluación de riesgos adaptado del COP-SOC 21 danés, que están a la vanguardia en evaluación de riesgos psicosociales, es perfectamente aplicable, legitimado, aprobado y avalado y homologado por las autoridades laborales. Os invito a conocerlo porque es realmente interesante y de una buena evaluación de los riesgos psicosociales, también del acoso y de las causas que lo provocan, se puede ejercer con mejor eficacia la acción sindical que permita eliminar o controlar esos riesgos. Y sin más, le cedo la palabra a Tini. Bienvenida y encantada de verte por la tele. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Como bien han dicho los compañeros que me precedieron de nuestro sindicato, aquí en España se están celebrando ahora las manifestaciones en contra de la violencia machista en distintas ciudades del territorio español. Pero bueno, este encuentro para debatir sobre la violencia de las mujeres en el trabajo es una buena manera de celebrar y de reivindicar el fin de este tipo de violencia, así que me alegro de estar aquí con vosotros y con vosotras. Oí a una compañera que me antecedió en la palabra hablar de la importancia del lenguaje inclusivo a la hora de erradicar la desigualdad y la discriminación de las mujeres. Yo, como responsable de mujeres y de igualdad del sector de justicia y comisiones obreras, tengo mucho interés y siempre estoy en una pelea continua con este tema. Y me he leído, como todas las demás personas que estáis aquí, el convenio 190 de la OIT, y tengo que lamentar que el lenguaje deja bastante que desear, al menos en su versión en castellano, porque el lenguaje inclusivo no es precisamente que sea lo que más abunda. Es más, habla constantemente de trabajadores, muy poco de trabajadoras, y eso que incide en que la violencia de género en el ámbito laboral afecta fundamentalmente a las mujeres
y como enfoque inclusivo demanda que se aborden las causas subyacentes como son los estereotipos de género. Y desde luego el lenguaje no inclusivo es un gran estereotipo de género. Entonces, en ese sentido, quiero resaltar, porque me parece que es de justicia hacerlo, que puede ser mejor la redacción en castellano del convenio. Y bueno, entrando en él, tengo que decir que la ratificación por España de este convenio, ahora mismo, con el gobierno que tenemos aquí, encuadra bastante en la lógica del interés que nuestro gobierno tiene en la materia de la violencia, ¿no? De hecho, desde el Ministerio de Igualdad se dictaron unas normas para la implantación obligatoria y obligatoriamente también negociada con los sindicatos de planes de igualdad en todas las empresas de más de 50 personas trabajadoras, más de 50 personas en plantilla. Y esta normativa obliga a que esos planes de igualdad tengan como contenido necesario y obligatorio el acoso sexual, o sea, medidas contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito de la empresa. Y en la práctica negociadora, al menos allí donde participan comisiones obreras, estas medidas suelen recogerse en un protocolo que es bastante exhaustivo y que intenta que se denuncie, que se prevenga y que se repare y que se resuelva todos estos problemas de acoso dentro del ámbito de la empresa. Si hay que recurrir a los tribunales, tengo que deciros que, bueno, que en España, como en todos los sitios, la justicia es patriarcal. También lo denunciamos desde nuestro sindicato con bastante frecuencia. Y solamente hay juzgados específicos para tratar la violencia contra la mujer en el caso de la violencia contra la pareja. En los demás tipos de violencia contra las mujeres, quien se ocupa de juzgarlos son los tribunales ordinarios. La pelea que desde Comisiones Obreras de Justicia llevamos también afrontando desde hace mucho tiempo es intentar que todos los juzgados, todos, no importa a qué se dediquen, tengan un personal formado y especializado para que no se revictimice a nadie cuando acudan a pedir allí justicia y que estén lo más próximo posible a las víctimas y que consten de unos recursos adecuados para poder dar la protección que las víctimas de cualquier tipo de violencia machista se merecen. Encantada de veros, aunque sea en televisión, como dice mi compañero, y de haber compartido este rato con todos vosotros y vosotras. Bueno, ya más o menos vamos entrando a las etapas finales de esta actividad. Ahora queríamos hacer brevemente compartir, ¿no?, la actividad que van a estar haciendo la Asociación de Abogados Laboralistas de Argentina para todos aquellos que quieran participar. Ahí estamos mandando por el chat el mail de inscripción y ahí estamos arbitrando los medios para estar compartiendo ahí la imagen para que todos puedan ver dónde anotarse. Si les interesa, son muy interesantes las jornadas de los compañeros, donde participan destacados juristas de Argentina y de América Latina, y también dirigentes sindicales de envergadura. Ahí lo estamos viendo. Todavía no. Está saliendo. Para ellos lo ven y nosotros lo vemos. Sí, ¿no? No sé. Dale. No sé si lo están viendo bien o no. Si no, bueno, les recordamos que la página de Facebook de la Asociación de Abogados Laboralistas es Asociación de Abogados Laboralistas, y Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, y ahí van a poder encontrar toda la información. Así que dejemos de compartir la pantalla. Bueno, toca dejar de... No, cancela. Bueno, visto que de momento no han ingresado consultas para los expositores y expositoras, solamente nos han ingresado en el chat obscenidades y
Yo quería preguntar. y groserías. Bueno, ahora Mensaje directo. hay una pregunta, que no sé quién es. Leticia. Una pregunta de Leticia que vamos a estar leyendo, que dice, yo quería preguntar cómo nos damos cuenta de que existe una relación, que en una relación laboral existe acoso. Obviamente me parece que es una buena pregunta y que la podrían estar respondiendo los tres expositores brevemente, o quien quiera tomar el guante y contestamos eso. ¿Querés arrancar vos, Paula? No sé si escuchaste bien la pregunta. Bueno, si existe violencia o acoso, en realidad, justamente ahí el convenio da una definición muy amplia de qué se considera violencia y acoso, pero hay múltiples maneras que esta situación se puede dar, ¿no? Sabemos los efectos, sabemos lo que puede ocasionar. Ahora, en lo concreto, por eso es la importancia de la organización colectiva. Muchas veces la persona que lo está padeciendo tarda un tiempo en reconocer que se trata de violencia y acoso. Muchas veces se atribuye a cuestiones personales, se patologiza la situación, se ve el perfil del agresor, o decir, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Por eso es importante ahí el rol de delegadas, delegados, para acompañar y visibilizar y denunciar. También los fueros sindicales sirven para eso precisamente, porque muchas veces la persona tiene miedo o no llega a reconocer, digamos, esta caracterización, ¿no? Entonces, la definición la del convenio es lo teórico. También tenemos un montón de situaciones, podemos incluir todo lo que era el mobbing, burnout. Hay un montón de formas que hoy quedan englobadas con lo que es el convenio 190. Ahora, para saber qué es violencia y acoso, bueno, ahí creo que justamente está el trabajo colectivo, la capacitación, por eso es fundamental la capacitación, es fundamental la acción colectiva, creo yo, ¿no? Lili, ¿querrías abordar la pregunta también? Sí, como decía Paula, es una de las situaciones más difíciles de abordar y de aceptar, porque hay un periodo de latencia en el trastorno de las relaciones laborales dentro del ámbito del trabajo de las víctimas, porque es difícil asumir que se está abocado a una situación de violencia o de acoso en el trabajo. Y generalmente las personas no afrontan el problema de manera temprana por la dificultad que entraña darle soluciones efectivas. Entonces, a veces advierten que las relaciones que se tejen a nivel social dentro del entorno laboral están trastornadas, es decir, todas las relaciones con los compañeros han generado el aislamiento, que se generen rumores, porque es otra de las manifestaciones típicas del acoso laboral, cuando se empiezan a generar rumores de pasillo o cuando se empiezan a generar comentarios que están encaminados a disminuir el valor de un trabajador en un área determinada. Eso aunado al tema del aislamiento o del condicionamiento de la interacción social de los compañeros de un área determinada, y generalmente este tipo de condicionamientos viene dirigido o la directriz se imparte por un superior inmediato. Consideramos nosotros en Nacional que inmediatamente un trabajador se vea inmerso o reconozca para sí mismo que está siendo víctima de acoso laboral, debe buscar apoyo inmediato, y el sindicato ha establecido un paso a paso de la manera en que se puede mejorar o se puede tratar de brindar soluciones eficientes previniendo las consecuencias nefastas que se producen con el tiempo en la psiquis de las víctimas de acoso. Un primer aspecto muy importante es el apoyo o el equipo de apoyo dentro del entorno laboral. Otro elemento, insumo muy importante, es el apoyo familiar, es decir, que en casa haya un ambiente de acogida, de relacionamiento, de aceptación, de empatía, de compañerismo, que trate como de paliar los efectos negativos de la situación conflictiva que se está viviendo en el trabajo. Y otra de las cosas que se sugieren innegablemente y de manera reiterada a todas los que se han identificado como víctimas de acoso es la necesidad de un acompañamiento terapéutico permanente y constante. Es decir, si nosotros podemos hacer que la víctima de acoso laboral
en la medida en que va generándose el conflicto y desarrollándose su vivencia traumática en el entorno laboral, puede recibir apoyo terapéutico y la traducción de ese tipo de problemas por un experto, un profesional de la salud, pues el impacto para generar un estrés postraumático, que es generalmente el síntoma o la patología que desarrollan las víctimas de acoso y violencia en el trabajo, se va a ver menguado. Porque en la medida en que va viviendo los episodios de acoso y de violencia, va recibiendo la asesoría para anular los efectos nocivos en su vida emocional y psicológica. Entonces, pues básicamente el sindicato lo que hace es evidenciar las situaciones de acoso, tratar como de generar conciencia en la víctima que está siendo sujeto de este tipo de situaciones y que necesita generar mecanismos para contrarrestar ese tipo de ataques y los efectos negativos que trae en la salud mental y física de todos quienes son víctimas de acoso, porque pues para nadie es un secreto que ese tipo de situaciones tienden a somatizarse. Es decir, el acoso laboral empieza a generar trastornos emocionales y psicológicos, pero que con el tiempo se traducen en dolencias físicas. Recibimos una pregunta de una compañera que pregunta: yo creo que es fundamental intentar quitar el miedo a las víctimas. ¿Cómo podemos intentarlo desde los sindicatos? Diríamos que esa pregunta la respondo ahora al compañero Ángel Cítores. Bueno, yo, por contestar a esta y por contestar a las anteriores. Yo creo que hay diferentes formas de acoso, ¿no? Y hay acoso de carácter individual, que se puede protocolizar y al cual se le puede dar respuestas. Pero hoy los trabajadores públicos nos estamos enfrentando a nuevas formas de acoso. Por ejemplo, es la disminución de personal para hacer el trabajo. Al final, la gente que trabaja en justicia, con mucha menos personas, tiene que dar salida a más trabajo. Y al final también está sufriendo una situación de acoso. Y eso también lo tenemos que poner encima de la mesa. Es un acoso colectivo, sobre todos, sobre el grupo. Y luego están los acosos individuales. Y hay que diferenciar. No es lo mismo el acoso en una gran empresa, en un gran sector, donde hay muchos trabajadores, donde los sindicatos somos potentes, donde hay una presencia sindical, donde se puede protocolizar las cosas, que aquellos trabajadores que están individualizados, o en empresas pequeñas, donde es más difícil enfrentarse al empresario, donde es más complicada pues, que la situación, y por lo tanto las respuestas tienen que ser diferentes. No podemos hacerlo de la misma manera. Pero sí que creo, y por eso he abierto el melón, que es bueno ese debate, ¿no? La situación a la que se ven sometidos trabajadores de la justicia, donde saben que con los medios que tienen no son capaces de darle respuesta a los ciudadanos que vienen a buscar esas soluciones. Y ahí sí tenemos una labor importante, la de pedir más trabajadores, más medios, porque ahí también estamos acosados por la presión que se produce sobre nosotros y nosotras desde el exterior. Y con esto quiero ver que hay diferentes acosos, que no es solamente el acoso al que vamos a que mi jefe me maltrata, mi compañero me llama, yo le digo. Aparte de esos acosos hay más acosos, algunos más importantes, más globales, a los cuales les tenemos que dar respuesta también. Y lo tenemos que dar respuesta, ¿cómo? A través de las modificaciones de nuestras leyes internas de cada país y la adaptación a ese convenio, al 190. Yo creo, y lo decía al principio, es un buen inicio para poder empezar a trabajar y para poder empezar a hacer cosas. Pero es un inicio, ¿eh? No es un final de nada, es un principio de todo. Gracias. No sé si he contestado o me he ido por otro lado, pero bueno, gracias. Bueno, acá tenemos otra consulta, otra pregunta que dice: me gustaría saber si han logrado la representación de compañeros, compañeras víctimas de acoso o violencia laboral como sindicato en las denuncias formalizadas ante el Poder Judicial, y si esto se ha podido reglamentar, si al sindicato o agrupación se le ha permitido ser parte patrocinante en el proceso y o acompañamiento,
es importante abordar el ciberacoso. Bueno, nosotros tuvimos bastantes casos en el fuero, le voy a dar la palabra al compañero Facundo Niño para que explique un poquito cómo se ha trabajado. Existen una serie de dificultades. Para empezar, en Argentina el Poder Judicial muchas veces evita aplicar ciertas normativas amparándose en que es un poder independiente del Estado y que lo que norma el Congreso no le afecta o no le concierne al Poder Judicial en materia de organización interna o de conformación, o digamos de cómo se arbitran los sumarios administrativos, los procesos de enjuiciamiento o de sanción a los trabajadores y trabajadoras. En ese punto, bueno, como habíamos informado, yo soy miembro de la Comisión Interna de Penal, junto con otros compañeros y compañeras, la compañera Marcela Botticini, que es, digamos, la especialista de la Comisión Interna en esa materia. Son distintas situaciones con las que nos encontramos. Por un lado, están las denuncias esas que nadie se anima a denunciar, y muchas veces el sindicato, con nosotros como organización sindical, hacemos una denuncia que no tiene, digamos, después un curso legal, un curso administrativo, pero digamos que con la sola denuncia, con su presentación y con toda una serie de campaña de difusión de lo que está ocurriendo en la oficina, eso muchas veces logra que la violencia laboral cese o que se atenúe muchísimo. Después sí, hemos logrado sanciones y ser parte en procesos administrativos denunciando funcionarios judiciales que acosaban al personal. Pero tuvimos que hacer un trabajo de orfebrería sindical. Ya no digo de actividad sindical, sino orfebrería, que es lograr que una gran parte de los empleados y empleadas de la unidad laboral se animen a denunciar junto con la comisión interna. Es ir una por una con los compañeros y compañeras para que se animen a poner, digamos, su firma en la denuncia que vamos a estar interponiendo frente a las autoridades de superintendencia. Y en ese cuadro sí, hemos logrado sanciones importantes. Bueno, hay un caso emblemático que es de un funcionario que se llama Patricio Luxardo, que terminó sancionado y que no tiene nunca más, ni nunca más va a tener personal a cargo, que bueno, hemos logrado avanzar sobre esa base, la unanimidad de los empleados y empleadas denunciando, lo cual de alguna manera pone de manifiesto que con la sola existencia de leyes, reglamentaciones, reglamentos, no alcanza. Es necesario tener una fuerte organización sindical que unifique al conjunto de compañeros y compañeras y que al mismo tiempo también le dé una enorme difusión a la actividad, a la denuncia que se está realizando, para que las autoridades que tienen que decidir no puedan hacer de cuenta como si nada hubiera ocurrido. Así que, bueno, digamos, sí se puede. Entiendo que los compañeros de Colombia y los compañeros de España también, por lo que estuvieron diciendo también, han avanzado en este sentido, así que si tienen algo para decir al respecto, yo les paso ahí nomás la palabra para que también amplíen en este sentido. En la justicia, en la administración de justicia, se ha dicho por ahí, la fuerte jerarquización provoca situaciones, entre comillas, naturales de acoso laboral, por razón de género y por otras razones. Observamos además que el acosador o la acosadora suelen ser pocas personas, y hay una sanción muy determinante en las sanciones administrativas, que es el traslado forzoso, que lo que puede hacer es pasar al acosador o acosadora a otro centro de trabajo donde continuará haciendo lo mismo, porque eso parece que va en los genes casi, pero seguramente más en la educación, ¿no? Y luego está el problema y quizá en Argentina se dé más porque casi el Poder Judicial, además de Poder Judicial, es empleador de los empleados públicos del Poder Judicial. No pasa eso en España, por ejemplo, donde el personal colaborador de los juzgados y tribunales depende del Poder Ejecutivo y no del Judicial, pero al fin y al cabo quien tiene que resolver al final las controversias son los propios jueces, y aplican, aparte de criterios patriarcales, como ha dicho mi compañera Tini,
también criterios corporativos, que es difícil llegar al fondo del asunto en una situación difícil como es la denuncia por acoso laboral. Yo quisiera señalar esas características que son un poco especiales de la Administración de Justicia y compartirlas en ese sentido con vosotros. Pues, y nada más. Bueno, en Colombia el fiscal general, que es un nominador y de nivel central, generalmente emplea los traslados como sanción. La persona que cae en desgracia es trasladado a regiones del país donde prácticamente se afecta su unidad familiar, se afecta su arraigo y su nivel de vida. Entonces, nosotros hemos solicitado y hemos discutido sobre ese punto que existan protocolos. Es decir, que si hay alguno de una entidad que tiene cerca de 25.000 trabajadores que quiera ir a trabajar allá, que primero, si hay alguien que voluntariamente desea trasladarse a esa región, pueda hacerlo, pero también que dentro de ese protocolo se conozca si realmente se requiere por la seccional que llegue alguien trasladado. Y lo que decíamos de lo que tiene que ver con el acoso colectivo. Se supone, según los estándares internacionales, que por cada 100.000 habitantes deberían existir unos 65 jueces, o también podríamos decir un número igual de fiscales. Y resulta que en Colombia solo hay 11, lo que quiere decir que se necesita más planta de personal y hay un sobretrabajo, está sobredimensionado y esa carga está afectando a los trabajadores. Y desde allí podemos decir también que además de ese acoso colectivo, se dan los acosos individuales. Independientemente de eso, también en la rama judicial, que tiene que ver con los juzgados, de pronto hay posiciones de jueces que son muy fuertes y que el exceso de trabajo obliga o lo lleva a afectar a sus trabajadores. Y esos son los puntos donde entra la secretaría, nuestra secretaría, que tiene que ver con la seguridad social y que coordina la doctora Liliana, donde hay programas, proyectos para la protección de los compañeros. Nos llegan más preguntas acerca de las campañas de visibilización y concientización dentro del Poder Judicial, acerca del acoso y la violencia. Queremos mencionar que desde nuestro espacio, desde la Comisión Interna de Civil y Comercial Federal y del Frente Azul Bermellón, hemos desarrollado una campaña muy álgida previa a la pandemia con respecto a este tema. Hicimos unas gigantografías donde denunciábamos el acoso laboral en nuestro fuero, pero en el Poder Judicial de Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires, y que esta serie de prácticas que de alguna manera tratan de visibilizar lo que pasa en el fuero, generan un freno a aquellos jefes, jueces, juezas, secretarios, secretarias que acosan a los compañeros. Esa serie de prácticas, incluso con mariposas que hemos tirado en los pasillos de nuestros juzgados, han sido una práctica que queremos transmitir que ha generado que se detenga o que se evite la violencia, el acoso. Esto lo menciono para los mensajes que nos llegan acerca de campañas de visibilización, concientización, además de, obviamente, desde nuestro lugar como delegados gremiales, hemos desarrollado la necesidad de hablar en las oficinas, con los jueces, juezas, para tratar estas problemáticas. Eso en base a una de las preguntas que nos llegan. Bueno, no tenemos más preguntas, lo cual, ¿puedo hacer una pregunta? Lo cual es bueno porque ya, digamos, la actividad se extendió. Acá, como había informado en Argentina, ahora en breve tenemos que salir para la movilización, acá que es al Congreso Nacional. Y bueno, la idea ya en este punto es hacer un cierre, comentarles que, bueno, circunstancialmente acá los compañeros y compañeras de Argentina estamos de alguna manera detentando el comando de la actividad, porque, bueno, hemos resuelto, hemos conversado con los compañeros de ASONAL, con los compañeros de comisiones obreras, de que esto es solamente la primera actividad, y que la próxima actividad la organizarán o estarán como organizadores los compañeros de Colombia, y la segunda
la siguiente estarán los compañeros de España. Así que, digamos, es una cuestión meramente aleatoria que estemos nosotros en este carácter en el día de hoy. Desde ya, que en nombre de nuestro espacio, agradecer toda la concurrencia, las preguntas que se han hecho, la comprensión que han tenido frente a los baches que se han generado por las dificultades técnicas o por las molestias que causaron trolls antiderechos que estuvieron hostigándonos con barbaridades, pornografía y todo tipo de cuestiones. Así que vamos por el buen camino. Hay que seguir la lucha, esta conversación, este intercambio puso de manifiesto que acá hay 3 organizaciones sindicales que luchan, hay 3 organizaciones sindicales que escuchan a los compañeros y las compañeras y que canalizan sus reclamos, que no miran para otro lado. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque sienta las bases no solamente para pelear contra el acoso laboral, sino para desarrollar cada vez más la organización de los compañeros y las compañeras, lo cual le da más fuerza a los trabajadores en su conjunto, y le da más fuerza para luchar contra la patronal por mejores condiciones de trabajo, por mejores salarios, por mejores estándares de vida, para nosotros y para nuestras familias. Así que ahora va a estar haciendo un pequeño cierre muy cortito el compañero Luis Barizone, y decirles que si quieren ir colocando en el chat sobre qué les interesaría que estuviéramos haciendo las próximas actividades de capacitación, que sugieran en el chat, que nosotros lo vamos a estar considerando para ponerlo en el marco de las actividades próximas venideras. Así que bueno, nada más que gracias por la asistencia, ha sido una gran actividad. Muchas gracias Paula, muchas gracias Lili, muchas gracias Tini, muchas gracias Luis, muchas gracias Freddy y muchas gracias Ángel. Como les anticipaba Facundo, hoy nos toca a nosotros tener la posibilidad de llevar adelante este encuentro, que lo festejamos, lo celebramos por ser el primero, es muy importante y claramente está la ventana abierta para que volvamos a reunirnos en un futuro no muy lejano para nuevamente estar todos juntos mediante estos sistemas nuevos que se están implementando, donde nos podemos ver la cara a la distancia, donde nos podemos ver un rato y discutir y charlar. La idea de esta charla que tuvimos hoy fue concientizar a los compañeros, que los compañeros tomen coraje para poder llevar adelante sus reclamos, que sepan que cuentan con el apoyo de estos compañeros que hoy en día los representan, que es necesario tener una conciencia general, que es muy importante el respaldo que nosotros le podemos brindar, y sin lugar a dudas, tratar de evitarlo, como antes Luisina le comentaba, haciendo visualizaciones de estos casos, donde realmente a nosotros nos dio sus frutos, porque logramos detener muchos malos tratos y demás. Nunca hay que bajar los brazos, siempre tenemos que estar encima de la problemática, hablando, siempre apostamos al diálogo y a escuchar a las personas involucradas en estas problemáticas. Como para ir cerrando, agradezco muchísimo a todos los compañeros y compañeras que se han sumado a esta charla, agradecer muchísimo a los expositores, la verdad que dieron una cátedra en el tema, agradecerles, ponernos a disposición, y nada, seguir en contacto, seguir hablando entre nosotros, sumar a este espacio a nuevas organizaciones que quieran y tengan las mismas intenciones que nosotros, y compartir siempre momentos de charlas, momentos de capacitación, como fue en el día de hoy, y momentos siempre pensando en el trabajador, siempre respaldando al trabajador, cuidando a la víctima, y obviamente para todos un buen
ámbito laboral, que eso es necesario, es una necesidad básica de todo trabajador. Y no solo eso, sino que también deben entender aquellos que nos presionan, que presionando al trabajador el trabajo disminuye, porque está comprobado. Al trabajador hay que respaldarlo, cuidarlo, ayudarlo y de esa forma llegar a un buen puerto y con un buen servicio de justicia. Así que nada más, compañeros, felicitaciones, muchas gracias y pronto nos estaremos viendo a través de este sistema, salvo que los amigos españoles o los amigos de Colombia nos inviten a pasar un grato momento por sus tierras. Saludos a todos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paula. Ahí te estoy abriendo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos ustedes. Ha sido un enorme gusto participar. Me estoy yendo ya porque arrancaron las jornadas de nuestra asociación. Un orgullo poder estar, haber escuchado a los compañeros y las compañeras de España, de Colombia. Un gusto impresionante, nos llevamos mucho de esta actividad. Así que bueno, a disposición para lo que sume. Muchas gracias a todos y todas. La exposición que yo tenía presentada la tiene Luis. Si la queréis ver, pues ahí está, a disposición de todos. Y encantado de haber participado. He visto nuevas realidades y todo lo que sea aprender y ver cosas nuevas para mí es fenomenal. Muchas gracias a todos y todas. Nos despedimos nosotros también desde Colombia, Liliana también. Nos Fue despedimos. un gusto Muchas para gracias. nosotros estar aquí. Saludos a todos. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos nuevos eventos. Pues muchas gracias también desde España, un saludo de Comisiones Obreras y el reto está sobre la mesa. Tenemos un buen instrumento legal, el convenio de la OIT, al que por cierto España se va a adherir es cuando lo apruebe el Congreso de los Diputados en breve, y lo que toca es ponerlo en práctica y conseguir que se cumpla lo que ahí dispone, y ese es nuestro reto como sindicalistas y representantes de los trabajadores.